Un Boeing 777 que transporta a más de 300 personas comienza a descender hacia el agua en su aproximación final a San Francisco. Los pasajeros son ajenos al peligro en el que se encuentran, pero los pilotos están confundidos sobre por qué su avión no está respondiendo. Los horrorizados espectadores observan mientras el enorme avión intenta desesperadamente ascender. El capitán empuja las palancas del acelerador completamente hacia adelante, pero ¿lo ha hecho con suficiente tiempo para salvar el avión? Esta es la historia del vuelo 214 de Asiana Airlines. En una cálida tarde de sábado en el verano de 2013, 291 pasajeros abordaron un Boeing 777 operado por Asiana Airlines. Se dirigían a San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, en un viaje de 10 horas a través del Océano Pacífico. Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos chinos que hacían una escala en Seúl en su camino desde Shanghái. Esto incluía a un grupo de 70 estudiantes y maestros que viajaban a los Estados Unidos para un campamento de verano. También había 77 coreanos a bordo, 61 ciudadanos estadounidenses y personas de varias otras nacionalidades. A cargo de ellos en la cabina había 12 auxiliares de vuelo. Según todos los indicios, este parecía ser un vuelo completamente rutinario. Asiana Airlines tenía un buen historial de seguridad y el avión que se utilizaba, el 777, era uno de los aviones más confiables y tecnológicamente avanzados del cielo, sin haber tenido una sola fatalidad de pasajeros desde su introducción 18 años antes. El vuelo, designado como el vuelo 214, estaba programado para partir de Seúl a las 5 de la tarde, hora local. Volaría durante la noche y luego al amanecer del día siguiente, aterrizando en San Francisco poco antes del mediodía, hora local. Por esta razón, no había 2 pilotos a bordo, sino 4. Al mando del vuelo estaba el capitán Lee Han-min, de 49 años. Lee era un piloto experimentado con más de 12,000 horas de vuelo en su haber, de las cuales más de 3,000 fueron en el 777. Sus colegas lo describían como calmado y alguien que seguía correctamente los procedimientos, tenía conocimientos profesionales del vuelo y poseía buena capacidad y habilidad como instructor. Esa habilidad como instructor sería importante hoy, porque en este vuelo el capitán Lee estaría sentado en el asiento derecho supervisando al piloto a su izquierda, el capitán Lee Kuk-kuk, de 45 años. Lee Kuk-kuk estaba en transición al 777 desde el Airbus A320, que había volado durante los últimos 6 años. Estaba a mitad de su entrenamiento para ser firmado como capitán en el 777. Por lo tanto, era nuevo en el avión, con solo 43 horas de vuelo en este modelo. A pesar de lo nuevo que era en el avión, aún era un piloto experimentado, habiendo acumulado casi 10,000 horas en total. También a bordo, sentados en la sección de clase ejecutiva al frente de la cabina, estaban un capitán de relevo y un primer oficial de relevo. El capitán de relevo, Lee Jong-hu, de 52 años, y el primer oficial de relevo, Bong Dong-wan, de 40 años, tomarían el mando de los pilotos más tarde en el vuelo. Durante el crucero, para permitirles descansar antes de realizar el aterrizaje en San Francisco, ya que los pilotos estaban basados en Corea, serían las 3 de la madrugada, hora corporal, cuando realizaran la aproximación y el aterrizaje. Este es el momento del día en que el rendimiento humano está en su peor nivel. Esto hacía aún más importante que los pilotos estuvieran bien descansados para el aterrizaje. Con todos los pasajeros finalmente a bordo, el equipaje cargado y el combustible repostado, la tripulación de cabina cerró las puertas y el enorme avión fue remolcado desde la puerta en Seúl. Los pilotos encendieron los motores y comenzaron a rodar hacia la pista. Al poco tiempo, el vuelo 214 llegó a la pista y fue autorizado para despegar. El capitán, bajo supervisión, empujó las palancas de empuje a su ajuste de despegue y momentos después levantó el avión en el aire. El avión funcionó perfectamente en el despegue y comenzó a ascender serenamente sobre el mar amarillo. El capitán monitoreaba el rendimiento del avión y el desempeño del capitán en entrenamiento mientras giraban hacia el noreste en dirección a San Francisco. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. Mientras el avión volaba hacia el este en la noche, los 291 pasajeros fueron atendidos con sus comidas y muchos intentaron dormir. 4 horas y 15 minutos después del despegue, era el turno de los pilotos de descansar.
Los pilotos de relevo tomaron el control en la cabina de mando mientras la tripulación principal se dirigía hacia la cabina de clase ejecutiva. Estaban programados para descansar 5 horas y regresarían a la cabina poco antes del descenso hacia San Francisco. A pesar de estar expuestos a posibles molestias por pasajeros ruidosos, bebés llorando y anuncios por altavoz, Asiana Airlines, así como los reguladores nacionales, consideraban y aún consideran aceptable que las aerolíneas permitan vuelos de largo recorrido sin instalaciones de descanso situadas fuera de la cabina de pasajeros, como camarotes. En muchos aspectos, los pilotos del vuelo 214 tuvieron suerte de siquiera poder salir de la cabina para descansar. Algunas aerolíneas aún insisten en que cualquier descanso debe tomarse en la cabina de mando para evitar molestar a los pasajeros. Así que los dos pilotos intentaron descansar lo mejor que pudieron mientras se reclinaban en sus asientos. Alrededor de las 9 de la noche, hora corporal, el vuelo 214 continuaba sobre el Océano Pacífico, siendo monitoreado por los dos pilotos de relevo. 4 horas y media más tarde, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, hora de Corea, el capitán en entrenamiento Lee Cook regresó a la cabina de mando iluminada. Había terminado su periodo de descanso media hora antes, ya que este era un vuelo de entrenamiento y quería estar preparado. Estaba anticipando la aproximación a San Francisco. No había estado en la ciudad durante 10 años, pero al mismo tiempo estaba ansioso. Se estaban realizando trabajos de construcción al final de la pista 28 izquierda, donde aterrizaría. Esto significaba que la pendiente de planeo de la pista no estaba funcionando. La pendiente de planeo es el componente vertical del sistema de aterrizaje por instrumentos que da a los pilotos una guía electrónica hacia la pista. Sin la pendiente de planeo, Cook tendría que juzgar su descenso hacia la pista de forma visual, algo a lo que no estaba tan acostumbrado a hacer. Un enfoque visual no debería haber sido un gran problema, sin embargo. El clima en San Francisco era perfecto para volar y los pilotos serían capaces de ver la pista desde millas de distancia. Pero los nervios del capitán en entrenamiento no eran del todo injustificados. Su inexperiencia con el vuelo manual y los enfoques visuales era el resultado de la política de Asiana Airlines de que los pilotos debían usar la automatización tanto como fuera posible. De hecho, la aerolínea desalentaba activamente el vuelo manual. Un instructor de simulador de la aerolínea llegaría a decir que creía que los pilotos evitaban volar manualmente porque pensaban que podrían cometer un error. Y no sería del todo sorprendente si estos temores estuvieran justificados, ya que el programa de entrenamiento de Asiana Airlines ni siquiera incluía formación sobre los ajustes aproximados de inclinación y potencia necesarios para lograr una trayectoria de planeo estándar de 3 grados hacia la pista. En otras palabras, los pilotos de Asiana se habían acostumbrado tanto a usar la automatización y a hacer lo mismo una y otra vez que, cuando sucedía algo inusual, como en este caso una pendiente de planeo inoperativa, no confiaban en sus habilidades para simplemente volar el avión manualmente usando referencias visuales. De hecho, este sería el primer enfoque de Cook en el 777 sin la ayuda de una pendiente de planeo. No es que estuviera preocupado por hacer algo peligroso, sino que su preocupación era que, si no realizaba correctamente el enfoque visual, podría fallar fácilmente su evaluación de línea. Esto pesaba mucho en su mente mientras informaba al capitán sobre el enfoque y comenzaba el descenso hacia San Francisco. Pero hay más en la historia del vuelo 214 que una simple falta de familiaridad con cómo realizar un enfoque visual. El 777 es diferente del Airbus A320, al que Cook estaba acostumbrado a volar, en muchos aspectos. Una diferencia clave entre los aviones es cómo funciona su sistema de autoaceleración. En unos momentos veremos cómo esta sutil diferencia jugó un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Ahora eran las 10:45 de la mañana, hora local en San Francisco, o las 2:45 de la madrugada, hora corporal para los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, su carga de trabajo comenzó a aumentar. Poco después de que los pilotos completaran su lista de verificación de descenso y el informe de enfoque, el primer oficial de relevo volvió a entrar en la cabina de mando y se aseguró en el asiento central detrás de los pilotos. Él actuaría como un par de ojos adicionales para monitorear el enfoque, ya que el capitán en entrenamiento estaría completamente ocupado en su rol de entrenamiento. Mientras tanto, el capitán de relevo se relajaba en la cabina donde permanecería por el resto del vuelo. Inicialmente,
mientras el vuelo 214 descendía hacia el aeropuerto, todo era rutinario. Los pilotos incluso se tomaron un momento para apreciar el icónico paisaje urbano, con el capitán comentando sobre el puente de la bahía de San Francisco. Poco después, mientras descendían a través de 6,300 pies, los pilotos informaron a la torre de control que ya estaban en visual con el aeropuerto. Como se esperaba, el controlador autorizó el vuelo para un enfoque visual en la pista 28 izquierda. Ahora las cosas comenzarían a suceder bastante rápido. A pesar de que el Glide Slope, ruta de planeo, no estaba funcionando, el localizador seguía en servicio. El localizador indica a los pilotos su posición relativa a la línea central de la pista, es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ella. El plan de la tripulación era seguir el localizador para la guía lateral y usar su propio juicio para la guía vertical. En pocos momentos, las computadoras de la aeronave detectaron la señal del localizador y el piloto automático comenzó a alinear el avión con la línea central de la pista. En este punto, todo lo que el capitán en entrenamiento Lee Kang-Cook tenía que hacer era mantener una tasa de descenso constante mientras reducía la velocidad de 25 nudos a la velocidad de aproximación objetivo de 137 nudos. La pregunta ahora era dónde debía comenzar su descenso. Incluso cuando vuelan las aeronaves más avanzadas, los pilotos todavía usan cálculos básicos para asegurar que el avión comience a descender en el lugar correcto y que descienda a la tasa correcta. Por ejemplo, en una aeronave de tamaño similar como el Airbus A330, el número mágico es 4. No importa en qué altitud te encuentres, si multiplicas tu altitud por 4, obtendrás el número de millas necesarias para que el avión descienda y aterrice. Por ejemplo, si un avión está a 10,000 pies, la distancia necesaria sería de 40 millas. Esa es la cantidad de millas que debes estar fuera cuando comienzas a descender. Pero, ¿qué pasa con tu tasa de descenso? Para mantener un perfil de descenso estándar de 3 grados, los pilotos dividen la velocidad sobre el suelo del avión por 2 y añaden un 0. Así que, si la velocidad sobre el suelo del avión era de 150 nudos, la tasa de descenso necesaria para mantener una trayectoria de planeo de 3 grados sería 150 dividido por 2, que es 75, y añadir un 0, lo que da 750. Así que, con una tasa de descenso de 750 pies por minuto, los pilotos pueden monitorear la tasa de descenso usando este instrumento aquí y ajustar según sea necesario. Pero debido al énfasis de Asiana en la automatización, Cook no estaba acostumbrado a hacer estos cálculos. Estaba acostumbrado a una situación en la que el Glide Slope estaba activo, lo que le permitía simplemente seguir los directores de vuelo, estas barras moradas aquí, hasta la pista. Simplemente ya no era algo natural para el controlar el perfil de descenso usando este tipo de cálculos mentales. A medida que el avión desaceleraba, el autothrottle redujo la potencia a los motores y aquí es donde necesitamos ponernos un poco técnicos acerca de los modos de automatización en el Boeing 737, porque lo que está a punto de salir mal en este vuelo es el resultado directo de la falta de familiaridad del piloto con las complejidades del sistema de autothrottle del avión. El piloto automático y el autothrottle tienen 3 modos de operación. El primero de estos es el modo de velocidad vertical. La velocidad vertical se refiere a qué tan rápido está ascendiendo o descendiendo el avión y se mide en pies por minuto. Una velocidad vertical típica para el enfoque final sería de aproximadamente 800 pies por minuto. Si estás a una altitud de 3,000 pies en un momento dado, un minuto después estarás a 2,200 pies. Cuando estás en el modo de velocidad vertical, el piloto automático ajustará la inclinación del avión hacia arriba o hacia abajo para lograr la velocidad vertical establecida por los pilotos en esta ventana aquí. En este modo, la velocidad hacia adelante del avión, es decir, su velocidad en el aire, es controlada por la potencia de los motores. El segundo modo del autothrottle es el cambio de nivel de vuelo o velocidad de cambio de nivel de vuelo. En este modo, las cosas son al revés. El avión controla la velocidad en el aire no utilizando los aceleradores, sino inclinando hacia arriba o hacia abajo. Así que, naturalmente, cuando necesita ir más rápido, inclina hacia abajo, y cuando necesita ir más lento, inclina hacia arriba. En este caso, la tasa a la que asciende o desciende, su velocidad vertical, está controlada por la potencia del motor.
El modo final del autothrottle, y el más crucial para entender lo que está a punto de suceder aquí, es el modo de retención NOL. En este modo, el motor del autothrottle está desconectado de la palanca de potencia, por lo tanto, el autothrottle ya no controla la velocidad en el aire ni la velocidad vertical de la aeronave. El autothrottle puede entrar en modo de retención si el piloto mueve las palancas de potencia manualmente o si el modo de velocidad vertical es cambio de nivel de vuelo cuando las palancas de potencia alcanzan la posición de ralentí de vuelo. Si todo esto te pareció mucha información para procesar, no estás solo. Los pilotos pasan bastante tiempo familiarizándose con estos modos y sus aplicaciones durante su entrenamiento. El capitán en entrenamiento Cook había cubierto estos modos en la escuela de tierra en Corea y eran muy diferentes de los modos a los que se había acostumbrado en su Airbus A320. Ahora tendría que aplicar su conocimiento de estos modos en el mundo real mientras volaba en un enfoque visual desconocido hacia un aeropuerto ocupado en el que nunca había volado a las 3 de la mañana, según su reloj biológico, todo mientras era supervisado por alguien que podría decidir fácilmente que su reciente cambio de carrera no era para él. El avión estaba ahora a 14 millas náuticas del umbral de la pista. En este punto, estaba ligeramente por encima de la altitud en la que debería haber estado para un perfil de planeo de 3 grados. El capitán en entrenamiento sugirió que descendieran lentamente a 1,800 pies y Cook seleccionó 1,800 pies en el panel del piloto automático. 1,800 pies era la altitud mínima en el punto de referencia del waypoint a 5.4 millas del umbral de la pista. Dado que los pilotos ya estaban en visual con la pista, no había necesidad de estar a esa altitud en el waypoint. Sin embargo, servía como un buen punto de referencia para asegurar que el avión estaba en el perfil de planeo estándar. El control de tráfico aéreo pidió a los pilotos que mantuvieran su velocidad en 180 nudos relativamente rápida hasta que estuvieran a 5 millas náuticas de la pista. Los pilotos aceptaron esta solicitud, pero esto ahora los puso bajo más presión para bajar el avión a tiempo. Cook seleccionó una velocidad de 180 nudos en el panel del piloto automático y pidió al capitán que bajara los flaps a 5 grados. Sin embargo, el avión aún iba demasiado rápido para extender los flaps a 5 grados, por lo que el capitán tuvo que esperar un tiempo antes de bajarlos. Este fue el primer pequeño error que mostró que los pilotos estaban comenzando a perder contacto con su aeronave. El avión seguía viajando más rápido que su velocidad seleccionada de 180 nudos, por lo que, para desacelerar, el piloto automático levantó el morro del avión. Esto era esperado dado que el autothrottle estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, como discutimos hace un momento, pero había un problema. El avión ya estaba más alto de lo que debería estar y este levantamiento de la inclinación lo llevó aún más arriba del perfil ideal de planeo. La tasa de descenso, que inicialmente era de 900 pies por minuto, ahora se redujo a 300 pies por minuto. Una pequeña desviación del camino ideal no es un gran problema, los pilotos tenían algunas herramientas a su disposición para volver al camino correcto. En este caso, podrían haber ayudado al avión a descender bajando el tren de aterrizaje con anticipación o, aún mejor, podrían haber desplegado los frenos de velocidad en las alas, lo que no solo desaceleraría el avión, sino que también ayudaría a que descendiera más rápido. Pero por alguna razón, los pilotos no hicieron ninguna de estas cosas. En cambio, Cook cambió el modo del piloto automático a velocidad vertical y ajustó una tasa de 1,000 pies por minuto. Esto funcionó en el sentido de que el morro del avión bajó inmediatamente para lograr la tasa de descenso, pero tuvo el efecto secundario de hacer que la velocidad en el aire fuera más rápida de lo deseado. Como consecuencia de esto, el autothrottle pasó al modo de velocidad, lo que significa que los aceleradores ahora estaban controlando la velocidad. El único problema aquí era que los aceleradores ya estaban en ralentí, los pilotos no podían tener lo mejor de ambos mundos, no podían descender más rápido mientras desaceleraban, al menos no sin bajar el tren de aterrizaje o desplegar los frenos de velocidad, lo cual no pensaron en hacer. Como resultado, su aeronave se mantuvo aproximadamente 5 nudos por encima de la velocidad que el controlador de tráfico aéreo había solicitado. Esta discrepancia entre la velocidad solicitada por el control de tráfico aéreo y la velocidad real del avión fue completamente pasada por alto tanto por el capitán en entrenamiento como por el capitán de entrenamiento. Fue el primer oficial de relevo quien llamó la atención de la tripulación sobre el problema, diciendo que estaban demasiado rápidos.
Cook ahora se estaba sintiendo abrumado, su capacidad libre se había reducido a tal punto que incluso los principios básicos para desacelerar un avión parecían escapársele. Varias veces le recordaron que debía reducir su velocidad a 180 nudos a 5 millas antes de que finalmente reconociera ese requisito. Poco después de esto, pidió que se bajara el tren de aterrizaje. Solo unos momentos después, el capitán de entrenamiento finalmente dijo lo obvio: el avión estaba alto. En este punto, parecía que incluso el capitán de entrenamiento estaba empezando a estresarse un poco. Esto no era sorprendente dado que era la primera vez que operaba como capitán de entrenamiento en el 777, esto era una prueba de sus propias habilidades así como de las del capitán que estaba supervisando. Cook dijo que descendería más empinadamente y ajustó una velocidad vertical de 1,500 pies por minuto. Esto es bastante alto para un enfoque final y realmente fue un último esfuerzo para colocar el avión en el perfil vertical correcto. Sin embargo, parecía estar funcionando. Con esta velocidad vertical aumentada, no solo el 777 comenzó a acercarse lentamente al perfil de 3 grados de planeo, sino que la resistencia adicional del tren de aterrizaje ahora extendido finalmente controló la velocidad. Aunque las cosas parecían finalmente ir en la dirección correcta, el avión todavía estaba por encima del perfil ideal de planeo. Luego, el capitán de entrenamiento anunció 1,000 pies, y Cook redujo la tasa de descenso del avión a 1,000 pies por minuto. Una vez más, el avión comenzó a desviarse por encima del perfil ideal de planeo. 1,000 pies por minuto no era suficiente para llevarlo al perfil de planeo a tiempo. Este no era el enfoque suave y ordenado que los pilotos esperaban, ni se parecía al enfoque lento y metódico con el que habían sido entrenados. A medida que el avión descendía a través de 3,000 pies, el controlador de aproximación entregó el vuelo 214 a la Torre de San Francisco. Durante la reunión de aproximación, los pilotos habían discutido que en caso de un desvío tendrían que ascender a la altitud de aproximación de 3,000 pies. Así que, al pasar los 3,000 pies, Cook volvió a ajustar el panel del piloto automático, aumentando los 1,800 pies previamente seleccionados a 3,000 en un esfuerzo por perder velocidad. Cook pidió flaps 20, luego inmediatamente seleccionó una velocidad en el aire de 152 nudos y pidió flaps 30. Esta fue la segunda vez que pidió una configuración de flaps que era demasiado para la velocidad del avión. Ahora estaba a 174 nudos y necesitaría estar a 170 antes de que los flaps pudieran extenderse a 30 grados. El capitán de entrenamiento pidió una verificación de velocidad, flaps 30, señor, señalando que todavía estaban por encima del límite de velocidad de 170 nudos. La tripulación estaba tanto alta como rápida, el último lugar en el que querrías estar en cualquier aproximación. Con cada segundo que pasaba, las opciones del capitán en entrenamiento para salvar el enfoque se volvían cada vez más limitadas. La primera y más sensata opción sería admitir la derrota y comenzar un desvío. Si lo hiciera, podría fácilmente hacer un segundo enfoque a una velocidad más baja y controlada. El vuelo 214 de Asiana Airlines tuvo un enfoque desastroso debido a varios errores cometidos por la tripulación, en gran parte derivados de la falta de familiaridad con los sistemas automatizados del Boeing 777, la fatiga y la falta de práctica en aproximaciones manuales. El error inicial del capitán en entrenamiento, Cook, fue seleccionar el modo de cambio de nivel de vuelo, que puso al avión en un ascenso hacia los 3,000 pies cuando deberían haber estado descendiendo. Esta decisión fue resultado de la confusión sobre los modos de automatización del avión. El modo de cambio de nivel de vuelo hace que el avión ajuste su inclinación para alcanzar una velocidad de vuelo determinada por el piloto automático, mientras que el autothrottle ajusta el empuje de los motores para alcanzar la altitud deseada. Sin embargo, en este caso, el capitán de entrenamiento seleccionó una altitud de ascenso errónea, lo que llevó al avión a elevarse en lugar de descender. Esto fue un grave error, especialmente durante una fase crítica del vuelo como la aproximación final, donde la prioridad es estabilizar el avión para aterrizar. Al darse cuenta de su error, Cook desconectó el piloto automático y llevó manualmente las palancas de empuje a ralentí. Al hacer esto, el autothrottle pasó al modo de retención, lo que significa que los motores ya no responderían automáticamente a las órdenes del sistema de automatización.
Esto dejó la velocidad del avión completamente bajo control manual, pero el capitán no anunció el cambio de modo, lo que causó confusión en la cabina. Ambos pilotos seguían creyendo erróneamente que el autothrottle seguía en modo de velocidad y que los motores ajustarían automáticamente la potencia. A medida que el avión se acercaba a la pista, la tripulación notó que estaban demasiado altos. Las luces PAPI, que indican la posición del avión en relación con el perfil de planeo, mostraban 4 luces blancas, lo que significa que el avión estaba por encima de la senda de planeo ideal. Para corregir esta situación, la tripulación podría haber realizado 2 acciones: descender más rápidamente o desplegar los frenos de velocidad para reducir la altura. Sin embargo, no hicieron ninguna de estas cosas. En lugar de ello, Cook continuó tratando de manejar la situación manualmente, desconectando los directores de vuelo. Este era el procedimiento estándar de Asiana para las aproximaciones visuales, pero cometió un error al no restablecer su propio director de vuelo, lo que habría vuelto a activar el autothrottle y permitido que los motores ajustaran automáticamente la potencia para alcanzar la velocidad correcta. A medida que el avión descendía por debajo de los 1,000 pies, el capitán de entrenamiento comentó que estaban altos, lo que indicaba que todavía no estaban en la posición adecuada para aterrizar de manera segura. Cook intentó corregir esto empujando el control de vuelo hacia adelante para acelerar el descenso, pero fue demasiado agresivo, lo que resultó en una tasa de descenso de 1,800 pies por minuto, casi el doble de lo permitido por los procedimientos operativos estándar de Asiana. Este exceso en la tasa de descenso fue inmediatamente señalado por el primer oficial de relevo, pero no se tomaron medidas para corregirlo. El avión continuaba descendiendo demasiado rápido, y la tripulación perdió una oportunidad crucial de corregir la situación. A 500 pies, las aerolíneas tienen un procedimiento estándar que requiere que el piloto de monitoreo llame 500 pies para confirmar que el avión está en una aproximación estable. Si el avión cumple con 4 criterios: velocidad correcta, perfil de planeo adecuado, tren de aterrizaje abajo, y configuración correcta de flaps, el piloto al mando debe responder estable. Si alguno de estos criterios no se cumple, la respuesta debe ser desvío, lo que significa abortar el aterrizaje y realizar una maniobra de escape. En este caso, aunque el avión tenía el tren de aterrizaje abajo y la configuración de flaps correcta, la tasa de descenso era demasiado alta y los motores seguían en ralentí, lo que significaba que el avión no estaba en una aproximación estable. Sin embargo, no hubo llamada de 500 pies del capitán de entrenamiento, y por lo tanto, Cook tampoco respondió con estable o desvío. Esta falta de comunicación y toma de decisiones fue un factor decisivo en el accidente. A pesar de estar por debajo del perfil de planeo y con una velocidad peligrosamente baja, la tripulación no reaccionó a tiempo para corregir la aproximación o realizar una maniobra de escape, lo que llevó a que el avión se estrellara antes de alcanzar la pista. El capitán en entrenamiento del vuelo 214 era responsable de monitorear la aproximación y desviar el avión si no se cumplían las condiciones de aterrizaje. Sin embargo, el vuelo continuó con los motores en ralentí, reduciendo peligrosamente la velocidad mientras el piloto intentaba corregir el ángulo de descenso. A pesar de estar por debajo del perfil de planeo, la tripulación no ajustó la potencia ni realizó una maniobra de escape a tiempo. El avión descendió a una velocidad inadecuada y terminó estrellándose antes de llegar a la pista. A pesar de la confusión en la cabina, una azafata tomó la iniciativa de evacuar el avión tras observar fuego y humo, salvando muchas vidas. 3 pasajeros murieron y 40 resultaron gravemente heridos. La investigación de la NTSB concluyó que la tripulación había confiado demasiado en la automatización, no comprendían los sistemas y no actuaron a tiempo. Se recomendó mejorar la capacitación en modos de automatización y promover más vuelos manuales en entrenamientos, para evitar errores similares en el futuro. La aviación sigue dependiendo de equilibrar las nuevas tecnologías con la formación adecuada para los pilotos.